Es un placer estar aquí, realmente un honor poder estar reunidos como una iglesia sabiendo lo que el Señor está haciendo. Él tiene su propio plan, Él tiene su propio propósito. Nosotros debemos de inclinarnos por fe en su palabra a lo que el Señor quiere hacer. Amén. Entonces el Señor está haciendo algo nuevo aquí en la iglesia. Y estamos esperando con una expectativa grande que Dios quiere hacer algo nuevo por muchos más años aquí en Calvary Chapel Downey. Les voy a invitar que abran sus Biblias al libro de Génesis capítulo 22 en esta mañana. Génesis 22, versículo 1. No solamente nos acompañan aquellos presentes de Alive Christian Fellowship, pero también les pido que mantengan a mi familia, mi esposa Brianna, mis dos hijos, en sus oraciones durante esta nueva etapa que el Señor nos ha traído. Vamos a hablar acerca de pasos de fe, y si les gusta a usted tomar notas esta mañana o esta tarde, les invito que también tomen notas, y vamos a dar el título de esta tarde en Génesis capítulo 22, el cual es Cree, Confía y Obedece. El título de esta tarde es Cree, Confía y Obedece. Y vamos a mirar en la vida de Abraham, que él tenía una fe y tuvo una fe completamente entregada al Señor. Nos demuestra qué significa entregar todo a Dios. Vemos a través de las Escrituras que Abraham fue reconocido como un hombre de fe, un hombre de gran fe. Pero a través de este mensaje y estas escrituras, este capítulo, vemos que y vamos a aprender la clave de vivir por fe. ¿Cuál es esa clave que nosotros hoy, en esta tarde, podemos saber o conocer, aprender qué significa vivir por fe? Vivir por fe significa, y es en una palabra se encuentra eso, y es en la obediencia. Porque no podemos vivir por fe en la desobediencia. Y aquí Abraham nos va a demostrar que nuestra fe es el principio de nuestra obediencia. Y esta fe que es obediente supera cualquier tipo de prueba que nosotros estamos enfrentando. Pregúntese usted esta tarde, ¿qué tipo de pruebas está enfrentando que el Señor está requiriendo? No solamente su fe, pero el Señor está requiriendo su obediencia. Para que nosotros no le neguemos nada al Señor, no le neguemos nada, pero que nos entreguemos completamente y absolutamente a Él. Sabe que a través de este capítulo vamos a ver que el nivel de nuestra fe demuestra nuestra obediencia. Y también demuestra nuestra desobediencia al examinar nuestros corazones. Porque esta prueba de fe que Abraham se enfrenta, que el Señor le da a él, no solo para probar su fe, o no solo para prueba de fe, pero para revelar su obediencia, pero también para producir obediencia en él. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo 22 de Génesis, que el Señor está examinando el corazón de Abraham. Así como el Señor está examinando el corazón de Abraham, está examinando nuestros corazones en esta mañana. Para ver la calidad de fe que tienes. Para ver la calidad de obediencia que tiene usted ahorita. Dice en Proverbios capítulo 17, versículo 3, el crisol para la plata y la horanza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Aquí el Señor estaba probando el corazón de Abraham y está probando nuestros corazones ahorita. Y a veces nos llama el Señor para estar por la prueba de fuego, donde está probando nuestra fe y nos sentimos incómodos, pero el Señor nos está probando para probar nuestra obediencia, examinar nuestros corazones, pero también para corregirnos, para producir un carácter en nosotros que es más al corazón de Dios. Y aquí vamos a ver cómo enfrentarnos a pruebas para la gloria de Dios. Porque no es cuando enfrentes y si vas a enfrentar pruebas, pero cuando enfrentes las pruebas le vas a dar la gloria a Dios. Le vamos a poder darle la gloria a Dios. Y aquí vamos a ver que Abraham le pudo dar la gloria a Dios en este capítulo porque no solamente creía, confía en Dios y también obedece. Vemos la orden que Dios le da a Abraham y la respuesta de cómo él contesta a esa orden.
que no pone pretextos, pero obedece al Señor inmediatamente. Y no fue tanto solamente la prueba para producir fe, reconoce eso por favor iglesia, pero es una prueba para revelar la fe que ya tenía. Vamos a ver aquí Génesis 22, versículo 1. Y dice esto: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enlabradó a su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo, el muchacho, iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti hoy, esta tarde, y pedimos ahorita, Señor, que hables a nuestros corazones. Que no importa la situación que estemos, que confiemos en ti, Señor. Que podamos confiar en tu palabra, que podamos confiar, Señor, en tus promesas. Señor, no solamente que estemos movidos, Señor, por emociones, pero movidos por obediencia, movidos por tu palabra. Que si vamos a tener temor, que tengamos temor de Dios, no temor de este mundo. Y pedimos, Señor, que estés aquí, tu Espíritu Santo, en este tiempo, en el nombre de Jesús, y todos decimos. Vamos a ver 3 cosas a través de este capítulo de Génesis 22. Vamos a ver el llamado a Abraham, la obediencia de Abraham y también la bendición que Dios le dio a Abraham. El llamado, la obediencia y la bendición. Versículo 1 del capítulo 22 dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ahora quiero que mires en tu Biblia el versículo 1 que dice: Dios probó a Abraham. Dios estaba probando a Abraham, no era una prueba de alguien más. Aquí nos está enseñando primeramente que nosotros debemos de esperar pruebas de parte de Dios. Dios nos va a enviar pruebas. ¿De quién fue esta prueba? Era de parte de Dios. Y las pruebas que el Señor nos envía son con el propósito de sacar lo mejor de nosotros a través del Espíritu Santo. Y Dios estaba probando aquí a Abraham. Ahora, mire la respuesta que Abraham dio a este llamado que Dios tenía a su vida. Porque en diferentes partes y etapas de su vida, Dios llamó a Abraham y Abraham reconocía, discernía la voz de Dios y respondía. Mire lo que dijo Abraham. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Ahora, esa respuesta que da Abraham a la voz de Dios es muy importante que nosotros la reconozcamos. Porque no solamente es una respuesta, es también una actitud. Es la actitud de disponibilidad. Heme aquí, aquí estoy, Señor. Es una respuesta de parte de un siervo que quiere escuchar, aprender y obedecer. Cuando el Señor te está llamando tu nombre, ¿cómo respondes? ¿Cómo le respondes a Él? Estás respondiendo: Señor, heme aquí, aquí estoy, no solamente para escuchar, pero también para aprender y obedecer. Estoy disponible ahorita para escuchar la voz de Dios. ¿Sabe usted por qué Abraham pudo escuchar la voz de Dios? Porque él estaba disponible. Porque él estaba escuchando, él estaba listo para escuchar del Señor. En el Antiguo Testamento sabemos que también Moisés respondió: heme aquí, aquí estoy, Señor. ¿Qué tienes para mí? También el profeta Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Hay veces que nosotros oramos: heme aquí, envíalo a Él. Pero aquí Moisés
Isaías y ahora Abraham en las Escrituras nos demuestran qué significa vivir una vida de heme aquí. Porque cuando tú tienes esa oración, heme aquí, que esa es tu oración, Señor, heme aquí, esa es tu actitud del corazón, vas a hacer lo que el Señor te ordene. Vas a hacer lo que el Señor te ordene. Y mires aquí que el Señor le envía una prueba. Y el Señor sabe cuándo enviarnos una prueba a nuestra vida espiritual. Él no nos va a enviar una prueba hasta que Él sepa que nosotros estamos listos para recibir esa prueba. Y nos manda pruebas por 3 razones. Número 1, para purificar nuestra fe. En 1 de Pedro, capítulo 4, dice Pedro que el Señor nos manda esas pruebas para purificar nuestra fe. Una prueba para purificar nuestra fe. Pero también nos manda pruebas, dice el apóstol Pablo, para perfeccionar nuestro carácter. La prueba no solamente purifica tu fe, también la prueba perfecciona nuestro carácter. Pablo dice a la iglesia de Corintios, en 2 de Corintios, que el Señor le ha dado una prueba a él en su vida para protegerlos del pecado. Entonces la prueba solamente no es para purificar la fe, pero para perfeccionar el carácter y para protegernos del pecado. Y aquí esta prueba vino a la vida de Abraham para poder prepararlo a él para el propósito y el plan de Dios. Ya sabe usted que cuando el Señor le envía una prueba es para prepararlo a usted, para perfeccionar el carácter, para purificar su vida, porque Dios tiene un plan. Y a veces necesita pasarlo a usted por la prueba para prepararlo porque viene lo que viene adelante. Y hay veces nosotros que queremos, Señor, llévame a ese lugar donde me vas a usar mi vida, pero el Señor necesita probarte primero. Porque si puede probar tu fe, una fe que es probada, es una fe que puede ser confiada. El Señor puede confiarte en esta tarde. Y mira lo que el Señor le manda a hacer a Abraham, porque dice así, y dijo, versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac. 3 veces en 19 versículos, el Señor le dice tu único hijo. El único hijo que tenía él, o el hijo que amas, Isaac. Tu hijo unigénito. Una ilustración que nosotros vamos a ver luego en el Nuevo Testamento entre el Padre y el Hijo Jesús. Y dice ahí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, un holocausto era un sacrificio que fue quemado en el altar, y no quedaba nada después que el sacrificio fuera quemado. Era una entrega total en esta ofrenda, un holocausto. Significa que traían un cordero al altar y lo entregaban y dejaban que todo del cordero se quemaba y no restaba nada de ese cordero. Era una ofrenda y una entrega completa y total. Y le dice aquí Dios a Abraham, toma a tu hijo, quien amas con un amor supremo. Quien amas más que nada, otra cosa. Y ve al monte de Moriah, y yo te voy a decir, o yo te diré dónde quiero que me lo ofrezcas. Ahora mira aquí en este versículo, porque dice ahí, ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes. Ahora vamos a mirar aquí este versículo 2, que yo te diré. Eso significa que Abraham tuvo que ir en esta jornada a los montes de Moriah y no sabía dónde exacto era el lugar que el Señor iba a querer esta ofrenda. Yo te lo voy a decir cuando llegues ahí. Te lo diré en el futuro, te lo revelaré cuando llegues. Te lo revelaré en tu obediencia. Hay veces que el Señor nos llama a hacer cosas costosas. Nos llama y nos prueba con pasos de fe y nosotros queremos saber, Señor, y si tú me llamas a hacer eso, me va a costar demasiado. No sé cómo voy a realizar ese paso de obediencia que tú me has llamado. Y Señor, quiero saber qué va a pasar después, pero el Señor dice, no, quiero que me obedezcas ahorita y después yo te lo voy a revelar. Quiero que me obedezcas con este paso y el paso siguiente te lo diré cuando llegues ahí.
A veces nosotros queremos que el Señor nos dé todos los pasos, pero el Señor que dice, toma este paso de fe y cuando llegues ahí te diré el próximo. Y esta prueba de fe activa algo y esta orden activa una prueba especial para Abraham. Porque aquí se revela Dios a Abraham a través de su palabra. Y el Señor está en los detalles. Pero vamos a mirar qué le está pidiendo Dios que haga a Abraham, que ofrezca a su propio hijo, Isaac. El hijo donde el Señor ya le había dicho que a través de Isaac el Señor le iba a dar descendencia a Abraham. ¿Cómo puede ser, Señor, que tú me dijiste que me ibas a dar una descendencia a través de mi hijo Isaac y me estás ahora pidiendo que yo te lo ofrezca? ¿Cómo puede ser, Señor? Pero sabemos que al leer la palabra y ser estudiantes de la palabra y conocer al Señor, que la voluntad de Dios nunca contradice las promesas de Dios. Y a veces en nuestras vidas pensamos que la voluntad de Dios que nos está guiando hacia una dirección va a contradecir una promesa que el Señor ya nos ha dicho, pero el Señor nunca cambia. El Señor no se contradice. Y aquí Abraham lo que tenía que aprender y lo que nosotros necesitamos aprender, la diferencia entre confiar en la promesa y confiar en aquel que hizo la promesa. Entre tener los ojos en el Señor. Porque aquí vamos a ver algo. Quiero que aprenda algo aquí, por favor, hermano y hermana. Que Abraham tenía más de 100 años en este tiempo. Y nos enseña que nunca es demasiado tarde para enfrentar nuevos desafíos. Para luchar nuevas batallas. Para aprender nuevas verdades. Porque cuando nosotros dejamos de aprender, ¿sabe lo que pasa? Cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer. Y después no estamos tomando pasos de fe. A veces pensamos, ¿sabe qué? Yo ya pasé esa etapa de vida, ya no pienso que yo puedo tomar este paso de fe. Esto se lo dejo para alguien más. Pero aquí habrá más de 100 años. Nos demuestra y nos enseña que nunca es demasiado tarde para hacer lo que el Señor te está comandando a hacer ahorita. ¿Qué es lo que el Señor le está llamando a hacer? Aquí hay un llamado de entrega total. Sin reservaciones. Porque a veces el Señor nos llama y dice, quiero que me lo entregues todo. Y nosotros decimos, Señor, te lo entrego todo, pero aquí tengo unas reservaciones para mí que no te lo quiero entregar. Ahí está la prueba de fe. Confiamos en el Señor. Este es el llamado. Vamos a ver la obediencia aquí en el versículo 3, porque dice que Abraham se levantó muy de mañana. Ahora vemos que él está escuchando de Dios y no se demoró, no dudó el plan de Dios y no puso pretextos o excusas. Hay veces tiempos en nuestras vidas que el Señor nos llama y ¿saben lo que pasa? Es que nosotros nos demoramos y decimos, sí, lo vamos a obedecer al Señor el próximo mes o el próximo año. O cuando me sienta más cómodo voy a obedecer al Señor. Pero aquí dice que se levantó muy de mañana para obedecer con ese propósito. No dejó que tiempo pasara. Hay algo esta mañana que el Señor le ha estado llamando a usted a hacer y hemos dejado mucho tiempo que pase sin nuestra obediencia. Porque mire lo que pasa aquí. Dice que se levantó muy de mañana y enlabradó a su asno, se preparó y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Se preparó con urgencia y fue al lugar siguiendo la voz de Dios. ¿A dónde fue? ¿A cuál lugar? Donde Dios le dijo. Usted sabe que el lugar más seguro donde usted debe estar, donde nosotros podemos estar, el lugar más seguro es la voluntad de Dios. Y a veces nosotros pensamos, por pensar en nuestra comodidad, que el lugar más seguro es nuestra comodidad. Ese no es el lugar más seguro. El lugar más seguro, independientemente del costo, es la voluntad de Dios. ¿Hay otro lugar donde usted prefiere estar ahorita que en la presencia de Dios, que en la voluntad de Dios? Porque aquí Abraham nos está demostrando qué significa la entrega total. Y dice que en el versículo 4, al tercer día, no era distancia cerca, era una distancia larga, que 3 días después
Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar. Vamos a mirar aquí de lejos. No era cercano, era una jornada que lo duró varios días, pero aquí Abraham estaba confiando en Dios aún cuando no entendía. Hay a veces nosotros que el Señor nos llama a hacer algo y ¿sabe lo que hacemos? Cuestionamos las órdenes de Dios. Porque no entendemos. Porque no sabemos cómo el Señor va a desarrollar su plan. Y nuestra responsabilidad no solamente es confiar en el plan de Dios, pero también en el proceso en que Él elige para desarrollar ese plan. Es su plan y ese proceso se va a desarrollar conforme a lo que el Señor quiere. Y aquí Abraham lo que está haciendo en el versículo 3 y 4 es que se está moviendo, su fe está movida por obediencia. Mire aquí por favor que su fe no está movida por emociones. Porque las emociones o la desobediencia es el enemigo de fe. Y nosotros no hemos realmente confiado en Dios hasta que hemos obedecido a Dios totalmente. Hasta que obedecimos a Dios totalmente. Abraham no discutió, Abraham no procrastinó. Él obedeció los mandamientos a Dios esa misma mañana. ¿Sabe por qué la razón que nosotros es difícil tomar pasos de fe a veces? Es porque nos gusta estar en control. Y queremos ser la persona que manda. Nosotros no mandamos, el Señor manda. Queremos ser la persona que toma decisiones. ¿Sabe la única decisión que nosotros debemos de tomar? Estar en la voluntad de Dios. Lo demás, el Señor se va a encargar de ello. Y debemos de confiar en este proceso. Darle nuestra vida completamente a Dios, porque Él puede hacer más con tu vida que tú puedes hacer con tu vida. Su gracia puede más con tu vida que tú en tus propias fuerzas. Dice en el versículo 5 esto: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Hay que admirar aquí a Abraham lo que pasa en el versículo 5, porque fue a adorar en el monte de Moría. En esta palabra adorar es una palabra en el hebreo original que significa shaka, que significa sencillamente inclinarse. Vamos a inclinarnos allá. Le dijo a sus siervos: ¿sabe qué? No nos sigan, espérennos aquí. ¿Por qué le dijo espérennos aquí? Porque no quiso que nadie lo distraiga. No quiso que nadie lo detenga de la obediencia personal que Abraham sabía que él iba a hacer. Y dijo: espéreme aquí, yo y el muchacho vamos a ir, yo y Isaac vamos a ir. Con determinación, sin dudar o cuestionar los propósitos de Dios. Y dijo: vamos a adorar allá. Sabemos que Isaac no iba a tener un tiempo gozoso en adoración, pero sí fue a inclinarse a Jehová allá en el monte. Eso es lo que significa adorar, inclinarnos ante el Señor. Poder ir y confiar en el Señor completamente. ¿Y sabe por qué iba? ¿Por qué caminaba? Caminaba por fe y no estaba caminando por sentimientos. Vamos a mirar aquí en el versículo que sigue, porque dice aquí: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac y su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Fueron caminando juntos. ¿Por qué fueron caminando juntos? Porque estaban de acuerdo, dice la palabra de Dios. Estaban de acuerdo aquí. Abraham sabía y conocía en el Señor, tenía fe completa en el Señor. Dice: vamos a regresar. Él sabía que lo que el Señor le había dicho, que ofrece a Isaac. Pero él también tenía la confianza y dependencia en el Señor, que él sabía que si ofrezco a Isaac, yo tengo la confianza y el fe en el Señor, que me lo levanta de los muertos. Y vamos a regresar juntos. ¿Sabe por qué? Porque durante la prueba nuestra fe no está basada en explicaciones, pero está basada en promesas. Y a veces nosotros queremos de nuestra fe una explicación. Pero el Señor nunca dijo que nos iba a dar una explicación, pero sí dijo: les voy a dar promesas, y están en la palabra de Dios.
Nosotros sabemos que nuestra fe nunca está realmente probada hasta que Dios pide que tomemos lo que parece insoportable. Hasta que el Señor te llama, que tomes una cara que tal vez para ti es insoportable. Hasta que hagamos algo que parece irracionable. Que el Señor, ¿qué me estás pidiendo que haga? ¿Qué, Señor? No tiene sentido, no necesito explicación de esto. O para que a veces esperemos algo que parece imposible para Él. Pero si miras a través de la Biblia a José, que estaba en la prisión, a Moisés y el pueblo de Israel ante el mar rojo, David que estaba corriendo y escondiéndose en cuevas, o Jesús en Calvario, es la misma lección que nosotros vivimos en promesas y no vivimos de explicaciones. Hoy nosotros debemos de vivir basados en promesas. Que cuando usted, yo y usted estemos en la prueba, ¿sabe lo que debemos recordar? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Que desde Isaac le iba a dar una descendencia. Y él no tenía que dudar, él sabía, nosotros vamos a ir, le voy a ofrecer al Señor a Isaac. Y el Señor ya me dijo que de Isaac Él me iba a dar descendencia. Entonces yo sé, dijo Abraham, que si el Señor quiere, Él me lo levanta de los muertos. Eso es una fe completamente entregada. ¿Sabe por qué? Porque él estaba, cada paso de fe estaba inclinándose a las promesas de Dios. Las promesas de Dios, se ha dicho antes, nunca brillan más que en el horno de aflicción. Las promesas de Dios nunca brillan más que en el horno de aflicción. ¿Sabe que usted que en el horno de aflicción el Señor sabe cuánto tiempo? Y el Señor también sabe qué tan caliente debe estar. Se ha dicho que el Señor tiene su mano en el termostato y su ojo en el reloj. Él sabe cuánto tiempo y Él sabe qué tan ahora caliente debe estar esa prueba. Porque Él va delante de nosotros. Él va delante de nosotros. Vamos a seguir leyendo aquí, porque en el versículo 7 continuaron Isaac y su padre Abraham. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahora Isaac dijo: ¿sabe qué, padre? Yo conozco que usted ama a Dios, pero ¿dónde está el cordero? Porque aquí hay algo mal. Hay algo aquí que no está bien en este sacrificio que vamos a dar. Pero dice aquí que a Abraham, ¿sabe lo que Abraham estaba haciendo? Abraham le estaba enseñando a su hijo a tomar pasos de fe. Y su hijo estaba tomando esa jornada arriba del monte, esos pasos de fe hacia el monte. Le estaba enseñando a su hijo cómo tomar pasos de fe. ¿Sabe lo que está haciendo Isaac? Isaac tal vez no tenía ese tipo de fe, pero fue cargado con la fe de su padre al altar. ¿Sabe quién fue el ejemplo ese día? El padre. Y le quiero hablar a usted, los padres de esta mañana, de esta tarde. Sus hijos pueden ver su fe y pueden perseguir esa fe que usted le está demostrando, que no importa lo que el Señor le esté pidiendo, eso usted va a hacer. Es el mejor ejemplo que usted puede dar. Ahora mire aquí en el próximo versículo, porque dice que iban juntos aquí en el versículo 8. Dice: y respondió Abraham: ¿dónde está el cordero? Dijo su hijo. Y Abraham dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Cuál es la lección aquí? Que Dios va a proveer. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y dice aquí que fueron juntos, tomaron los pasos de fe juntos. Y Abraham estaba dependiendo en la provisión de Dios. Gracias a Dios por la familia, gracias a Dios por nuestros amigos que nos pueden ayudar a llevar nuestras cargas, pero hay algunas pruebas que debemos de reconocer nosotros, que nosotros debemos de pasar por las solas, esas pruebas. Y solo entonces, cuando estamos a solas con el Señor, podemos ver lo que Dios puede hacer para nosotros, cuando nadie más está ahí.
Y finalmente llegaron aquí en el versículo 9, dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, construyó ahí Abraham un altar, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en altar sobre la leña. Estaba confiando en lo que Dios había dicho, edificó, construyó, compuso la leña, y ahí estaba listo para poder preparar y entregar a su hijo. Esa es la entrega absoluta que vemos en el versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Imagínense estar en ese lugar. En el último instante que el Señor ahora va a proveer. Pero ¿sabe lo que llevó a Abraham a ese lugar? No solamente su fe y su obediencia, pero su amor a Dios. Sí, Abraham amaba a Isaac, pero reconozca eso, amaba a Dios más. Sí, Señor, yo amo a mi familia, sí, Señor, yo amo las bendiciones que me has dado, pero te amo a ti más. Y voy a ofrecerte todo lo que tú requieres de mí. ¿Sabe qué hizo ahí Abraham? Construyó un altar. El altar es el lugar de sacrificio, pero el altar es el lugar de entrega. Hay algunos de nosotros aquí en esta tarde que necesitamos visitar el altar. El altar donde el Señor requiere todo de nosotros, el que requiere nuestra obediencia completa. Porque hasta que nosotros no visitemos el altar, no vamos a estar en la voluntad de Dios. Y parte de hacer eso, parte de nuestra obediencia es negarnos a sí mismos. Abraham nos está demostrando qué significa eso. ¿Qué dijo Jesús en el Nuevo Testamento? En Mateo 16 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Niégase a sí mismo. Parte de negarse a sí mismo es obedecer al Señor cada día. Y no se trata de un arrepentimiento de un día, pero se trata de un arrepentimiento del resto de tu vida. Que no simplemente cargas la cruz en un día, pero para el resto de tu vida. Dice el versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me ahorraste tu hijo, tu único. Ahora vamos a ver este versículo 12 dice, no extiendas tu mano porque ahora sé y yo conozco que temes a Dios. El único tipo de temor que nosotros debemos temer ahorita es un temor de Dios. El temor de Dios. A veces le tenemos temor a otras cosas, pero ¿qué acerca del temor de Dios? Este último año, la iglesia, el mundo, se ha llenado de temor. Se ha llenado de temor y a veces lo que pasa con el temor que no es del Señor, es que paraliza a la iglesia. Y el Señor lo que quiere de nosotros es que lo temamos a Él más. Que no nos importe qué dice el mundo, nosotros temamos la palabra de Dios. Tememos lo que el Señor ha dicho. Y dice aquí, yo conozco ahora, Abraham, que temes a Dios por tu obediencia, porque no me has negado a tu único hijo. La obediencia de Abraham demostró su temor de Dios. Y no le negó nada a Dios porque el Señor era su amor, era su primer amor. Y aquí su temor de Dios determinó su fidelidad a Dios. Hay veces en nuestras vidas sabemos que ya no tenemos el temor de Dios y ya no somos fieles al Señor, no somos fieles cuando se trata de la iglesia. No somos fieles a su palabra, no somos fieles a la oración. Pero el temor de Dios lo movió a Abraham a tomar pasos de fe. Le quiero preguntar algo a usted ahorita en esta tarde. ¿Hay algo que le está negando el Señor ahorita a usted? Tal vez su tiempo. Tal vez sus recursos. Tal vez ahora sus dones y sus talentos. Hay algo ahorita que usted le está negando al Señor. Dice aquí, yo sé que tú me temes porque no me has negado nada. Ahí es donde se ve la fe que es real. Cuando no le negamos nada a Dios. Cuando no le negamos nada a Dios. Pregúntese usted ahorita, ¿cuál es tu Isaac?
Porque cada quien aquí tiene un Isaac que amamos tanto, pero estás dispuesto a entregárselo al Señor. Donde te tienes que preguntar, ¿dónde está tu lealtad? ¿Dónde está tu fidelidad? Aquí Abraham no dejó que la bendición sea más importante, la bendición de Isaac sea más importante de aquel que le dio la bendición, que era el Señor. Hay veces que el Señor nos da una bendición a nosotros y convertimos la bendición en un ídolo, porque la ponemos delante de Dios. Aquí Abraham lo que está haciendo está demostrando su compromiso al Señor. Su compromiso al Señor es más importante que cualquier otro compromiso que haga. Vamos a mirar aquí este versículo 13, porque Abraham aquí estaba comprobando que nada fue más importante que agradar a Dios. Y en el versículo 13 dice esto: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado por un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Qué ilustración para nosotros que Dios probó un cobro en el Antiguo Testamento. Aquí dice en el versículo 13, un carnero aquí, que lo probó en el Antiguo Testamento para Isaac, pero en el Nuevo Testamento un cordero, y era Jesús para todo el mundo. Una ilustración aquí que así como el Señor ha provisto para Abraham y para su hijo Isaac, el Señor ha provisto para nosotros un cordero. ¿Y quién es el cordero? El Señor. Dice en Juan capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor, el Padre, ofreció a su Hijo unigénito en amor y en compromiso para nosotros. Pero en el versículo 13, él alzó sus ojos y vio que el Señor estaba proviendo para él. Y ofreció ese carnero en un holocausto en lugar de su Hijo, así como Jesús fue ofrecido en nuestro lugar, en el altar, en ese monte Calvario, por nuestros pecados, en nuestro lugar, y le llamó el nombre, versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. En su obediencia, Abraham reconoció, y Dios se lo reveló a él como el Dios Jehová o Jehová Jireh. Jehová Jireh, el Señor ha provisto. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido probados por el Señor y el Señor nos recuerda: yo soy Jehová Jireh, Dios ha provisto? Dios provee por tus necesidades. Dios suple por las necesidades. Y cada vez que nosotros tomamos pasos de fe, Dios nos encuentra ahí y provee por nosotros. Él provee por nosotros. Esa palabra, el Señor va a proveer, o el Señor proveerá, también es traducida: el Señor se encargará de ello. Qué promesa para nosotros esta tarde. Que cuando nosotros estemos pasando por pruebas, al poner nuestros ojos en el Señor, al obedecer al Señor, podemos decir confiadamente: el Señor se encargará de ello. El Señor se encargará de ello. Y cuando estamos haciendo el trabajo de Dios, cuando estamos ahora obedeciendo los mandamientos de Dios, podemos saber cualquier prueba que nosotros pasamos, el Señor se encargará de ello. El Señor lo va a haber provisto. Número 3, vamos a ver la bendición que Abraham pudo tener a través de su obediencia. Versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Porque hiciste esto, te lo estoy prometiendo, por tu obediencia. Porque bendición siempre sigue la obediencia. Dice: porque no me has negado nada y has ofrecido tu único hijo, te voy a bendecir ahora, Abraham. Vamos a ver aquí en el versículo 15, porque dice, y 16, dice: tu único hijo. La segunda vez que dice esto.
porque me has entregado todo lo que yo te estoy pidiendo. Esta tarde nosotros vamos a decir, Señor, todo lo que usted me pide, yo lo haré, y todo lo que requiera de mí, te lo entregaré. Porque aquí viene una bendición para él. Dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. Una confirmación de la promesa que Dios ya le había dado a Abraham de tierra y de generaciones. Y dice esto aquí, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que esté en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Te voy a dar victoria y vas a conquistar esa tierra que yo te estoy llevando. ¿Pero por qué? Por la obediencia de Abraham. Porque Abraham tenía un amor supremo para Dios y no tenía un amor que estaba reservando algo a él. Dice aquí en el versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuando obedeciste a mi voz. ¿Por qué? Porque obedeció su voz. Porque obedeció su voz. Pero nosotros hoy no podemos obedecer su voz si no conocemos su voz. Si no sabemos cómo discernir la voz de Dios. Y hay veces en nuestras vidas que nosotros no estamos obedeciendo porque no sabemos cómo escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted estaba escuchando la voz de Dios? Que el Señor le estaba llamando a hacer algo y usted con pasos de fe le fue y obedeció al Señor. Porque el lugar más seguro que usted ha encontrado es estar en la voluntad de Dios. Y aquí el lugar de sacrificio, el lugar de la obediencia se convirtió en el lugar de bendición y en el lugar de multiplicación. Usted quiere ver la bendición venir a su vida, ¿sabe dónde empieza? Cuando usted va al altar y dice, Señor, te lo entrego todo. Te lo entrego, Señor, completamente todo. Y en esa obediencia, ¿sabe lo que pasa? Eso produce gozo. Eso produce paz en nuestras vidas. Por eso Dios dice en Juan capítulo 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Y de ahí va a salir un gozo en permaneciendo en el Señor. Y cuando nosotros estemos pasando por una situación, cuando se mire que no tenemos esperanza, aquí como Abraham, tomando pasos de fe, pregúntese a sí mismo, ¿hay algo para Dios, alguna cosa difícil? ¿Se acuerda en Génesis 18, versículo 14? Cuando Dios le dijo a Abraham, ¿hay algo difícil para mí? Sara, su esposa, miró a Abraham, que estaba ya más desde el tiempo de tener hijos él y ella. Y él le dijo al Señor, ¿cómo es posible que me vas a dar un hijo? El Señor dijo, hay algo para Dios, una cosa difícil. ¿Hay algo difícil para el Señor? O recuérdese también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero terminar con 3 puntos finales al invitar al grupo de alabanza que pase. El primero es que la fe demuestra la obediencia. Su fe es manifestada, es visible en cómo obedece al Señor. En respondiendo al llamado del Señor que Él está dando a su vida. Número 2, la fe le da gloria a Dios. Le trae gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos agradando a Dios y agradando el plan de Dios. Y finalmente, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero usted sabe que aquí Abraham nos enseñó una lección muy importante. Nos enseña que la paz de Dios viene cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que estaba demostrando Abraham? Que él estaba sometido a la voluntad de Dios. Cuando nosotros le damos nuestro corazón a Dios, vamos a encontrar una paz, un gozo a través del Espíritu Santo que nadie nos los va a quitar. Y tal vez hoy necesitas que el Señor provea por ti. Así como Dios le dio esa provisión a Abraham, que el Dios provea ahorita por ti. Pero ¿sabe dónde pasa esa provisión? Cuando nosotros obedecemos a Él y venimos al altar y decimos, ¿sabe qué, Señor? Se lo voy a entregar todo, porque yo sé que hay lugares en nuestros corazones
donde lo estamos deteniendo o le estamos negando algo a Él. Y si usted está aquí en esta tarde y quiere entregarlo todo a Él, sabe que hay algo que tal vez es el temor, tal vez el rencor, tal vez es cualquier tipo de pecado, y debemos entregarlo todo al Señor. Quiero que levante su mano ahorita porque quiero orar por usted. Mire su mano ahí atrás. Amén. Vamos a cantar este canto, esta alabanza, y al cantar esta alabanza voy a invitar que se ponga de pie usted y venga al altar, así como Abraham lo hizo con su hijo para entregarlo todo en esta mañana. Póngase de pie, pase al altar porque vamos a orar y vamos a entregarlo completamente todo al Señor. Si usted necesita eso, pase al altar. Vamos a orar ahorita, vamos a tener un compromiso nuevo con el Señor en esta tarde. Tal vez el Señor le está llamando a usted que pase porque quiere hacer un compromiso que realmente es de todo corazón, que nada lo está deteniendo a usted, para que el Señor provea ese gozo, para que el Señor provea esa paz que usted necesita ahorita. Vamos a cantar este canto, y si usted está aquí y necesita entregar todo al Señor, lo quiere amar con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente. Dice el Señor que Él quiere todo. Él no quiere una parte, una porción de su vida. Él no quiere solamente un día, Él lo quiere todo. Y hoy en esta mañana el Señor lo está llamando a dárselo todo. Vamos a cantar este canto, y si usted está aquí, pase en frente, porque el Señor quiere hacer un trabajo en su vida hoy mismo. No espera hasta mañana. Hoy es el día de la obediencia.